Hola, bienvenidos a su programa Vivir Mejor con Joven. Como ustedes saben, este programa tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida del que lo escucha, brindándoles herramientas útiles para vivir mejor. En este caso, y gracias a esta forma nueva de hacerlo virtual, tenemos el placer y el gusto de recibir aquí a la doctora Alma Serra. Ella es de España. Estamos transmitiendo desde España, con un gran Qué bien. tema, el duelo en la escuela. Me gustaría que tú te Ujú. presentes, Alma. Bienvenida. Gracias, Francis. Pues mira, soy psicóloga, soy también antropóloga social y cultural y maestra. Por eso el vínculo que tengo siempre entre lo psicológico y lo educativo que para mí me parece fundamental. Y bueno, estoy especializada en duelo y trauma. Y para mí, en toda mi trayectoria, pues vincular siempre todas las corrientes psicológicas, los estudios psicológicos y los avances psicológicos al ámbito educativo es un reto. Y estoy con mis tres hijos, mi pareja y bueno, y con mi consulta, que parte del trabajo que dedico, aparte de investigación y escribir, es también atender psicológicamente. Perfecto. Gracias, Alma. ¿Le puedes subir un poquitito al volumen de tu computadora? Sí, Porque se escucha un poquito lejos. vale, ¿mejor? Sí, ahora sí. Gracias, Alma. Vale. Entonces, platícanos, Alma, ¿por qué te interesó este tema y qué nos puedes compartir de él? Pues mira, me interesó este tema porque yo con 19, casi 20 años, tuve un accidente de tráfico muy complejo, muy aparatoso. Estaba con unas amigas, dentro de las cuales estaba mi hermana, buscando un sitio de campamento aquí en Andalucía y tuvimos un accidente de tráfico. En aquella época. Toda la campaña que había de cinturones de seguridad no estaba como está ahora. Entonces, bueno, pues con la mala fortuna que mi hermana falleció en ese accidente de tráfico, y tardé 10 años, Francis, 10 años en elaborar mi duelo. Y fue tan importante el trabajo que yo hice a nivel psicológico, toda mi experiencia, todo el proceso que pasé con mis altos, con mis bajos, y lo transformador que fue para mí dar un sentido a esa pérdida, que a raíz de ahí decidí que parte de mi especialidad, ¿no? Porque me dedico también a otras cosas, pero parte de mi especialidad fue esa acompañar en proceso de duelo, y la verdad es que para mí es un regalo a día de hoy. Mira, qué interesante. Generalmente todo surge de necesidades personales, ¿no? Sí, sí, ¿Y de qué manera totalmente. elaboraste ese duelo? ¿Cuáles son las herramientas necesarias que se requieren para elaborar el duelo de una manera adecuada? Mira, hay muchos modelos para elaborar el duelo, muchos modelos. Sabemos que la maestra por antonomasia de la elaboración del duelo es Elizabeth Kubler-Ross, que fue una psiquiatra, tanatóloga, que estuvo mucho tiempo trabajando, acompañando un proceso de duelo, pero en personas que iban a fallecer. También de una forma u otra acompañaba, ¿no? a los familiares, pero se especializó en proceso de acompañamiento a personas que iban a fallecer, tanto personas adultas como niños y niñas. O sea, hizo un trabajo increíble. Es la mujer a día de hoy con más cum laude y más investigaciones reconocidas en el mundo del acompañamiento del duelo. Bueno, a raíz ya te dije, como 10, 11 años aproximadamente, en que yo no podía escuchar hablar de pérdidas, accidentes, todo ese tipo de cosas, se cruzan en mi camino pues unas dos personas que yo ahora mismo adoro con locura porque son mis maestros, son Carlos Odriozola y Teresa Garcés, que aparecen con un proceso MAR, se llama así, proceso MAR, Movimiento hacia el Agradecido Recuerdo, en el que me ¿No? invitan a Perdón, hacer ¿cómo durante se llama? proceso MAR, Movimiento hacia el Agradecido Recuerdo, Ok. proceso MAR, en el que me plantean durante 4 días, en una zona aquí de Andalucía preciosa, hacer un proceso de elaboración del duelo junto con otras personas. Y para mí, Francis, fue un antes y un después. O sea, mi vida cambió porque el enfoque de la muerte, el enfoque de la pérdida, el sentido que se le da es completamente diferente a lo que estamos muchas veces acostumbrados a vivir, ¿no? No fue una despedida, fue un reencuentro. Y siempre digo que a mí me regalaron 4 días con mi hermana, esos 4 días, ¿no? Es un trabajo terapéutico precioso, de verdad. Y a raíz de ahí, pues decidí adaptar a lo infantil y a lo educativo todo lo que es el proceso MAR, que es un trabajo con el agradecimiento y las culpas precioso. Y de ahí surgen mis cuentos, mis materiales, mis libros, mi parte de mi blog también, de todo el material que hago está enfocado en la filosofía del proceso MAR. Ok, ¿y de qué manera se da el duelo en los niños? ¿Cuál es la diferencia entre la elaboración del duelo entre un niño y un adulto?
y cuáles son las herramientas que se utilizan para elaborar el duelo. Me gustaría como dar herramientas, sé que es concretas. importante acercarse con un especialista, pero para la gente que lo está escuchando, dejarles algo que puedan ellos aplicar en casa, estando gente adulta viviendo por un proceso de dolor o teniendo algún niño en casa. Si nos puedes dejar Vale. las claves. Sí, sí, mira, en primer lugar es importantísimo con niños y niñas, estamos hablando hasta los 11 añitos, 12 añitos, porque a partir de los 12 años, de los 12, 13 años prácticamente son adolescentes y pueden entender muchas cosas como casi como adultos o construcción de adultos que están haciendo. Pero estamos hablando de 7, 8, 6, 9 añitos. Lo primero es no ocultar, no mentir con la parte del duelo. Hay que maquillar, porque hay cosas que no pueden entender, pues un suicidio es complejo de explicar, hay muertes violentas que no hace falta dar tantos detalles, pero no mentir, inventar cosas que no hayan ocurrido, porque a la larga puede ser absolutamente contraproducentes. Acompañar en todo momento la expresión de la emoción. Rabia. El duelo no se expresa con rabia, con llanto en los niños. Puede expresarse, pero es mucho más habitual el llanto, la rabia, la ira, y después que expresen cosas a nivel somático, pues dejar de comer, dejar de dormir. Ellos no pueden expresar verbalmente el dolor que tienen, pero sí lo pueden expresar corporalmente. Entonces, cuando hay un cambio muy significativo es porque sabemos que algo está ocurriendo. Acompañamiento sí o sí desde el principio, dándole un sentido a lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurren con los niños y niñas es los de los que surgen muchos miedos. Todos nos vamos a morir. La muerte que ocurre con el cuerpo cuando morimos, si te entierras, ¿qué le pasa? Si vamos al cielo, si existe Dios, si no existe Dios, y eso es importante. Por eso yo siempre insisto en que cuando una persona fallece y estamos acompañando a los niños y a las niñas, hay que preguntarle qué preguntas tienes, qué dudas, cómo te puedo contestar a esto. Y también puede ocurrir que ellos tengan, que les dé vergüenza o incluso apuro comentar en sus casas, con una mamá o con un papá en proceso de duelo, preguntas que ellos tienen, ¿no? Como no le voy a preguntar a mamá si papá que está enterrado le crece el pelo, como me dicen a mí. No le voy a preguntar a papá si el hermanito que ha fallecido va al cielo. Esas cosas le cuesta trabajo preguntarlo. Por eso es importante que nos pongamos en contacto con alguna especialista para poder ayudar en esas situaciones. Ok, eso es en los niños. Y como adultos, ¿qué herramientas podemos tener claves o claras, aparte del acompañamiento por un especialista, que pueda uno hacer? ¿Conectarse con qué? Vale. Mira, en primer lugar, yo siempre planteo que un primer trabajo precioso es escribir una carta, esto lo hacemos también con niños, lo que voy a decir también vale para niños y niñas, ¿vale? Sí. Escribir una carta, en niños y niñas serán como un dibujo, escribiendo la historia de la relación, ¿vale? Yo le escribo, en mi caso fue mi hermana, le escribo a mi hermana una carta con la historia de la relación y le cuento todo lo que he vivido desde el momento en que la conocí, cuando tuviésemos la edad que tuviésemos, hasta el momento actual. Y le escribo una carta de mi puño y letra, pues querida hermana, quiero contarte que me acuerdo el primer día del primer recuerdo que tengo, todo eso. Después de esa carta contando la historia de la relación, recomiendo o planteamos que se escriba una carta en la que se recojan todos los motivos de culpa. Okay. Para nosotros y en los niños, lo que pasa es que los niños hablamos de secretos, no se habla de culpa, porque el concepto de culpa todavía no lo tenemos bien adquirido, pero hablamos de secretos. Entonces escribimos una carta con los secretos o con las culpas en adultos y adultas. Y tienen que ser culpas tanto por acción como por omisión, es decir, por cosas que dije, pensé o hice, por cosas que no dije, no pensé, o sea, pensé pero no lo dije o hice, por ejemplo, por no haberle dado más abrazos, por no haberle dado la llave del coche ese día, por no haberle impedido que saliera, por no haberle dicho más veces que te quiero, ¿vale? Lo que Cuando se escribe, perdón, lo que estaba en tus manos y lo que no estaba en tus manos. o sea, lo que estaba en mis manos que pude hacer y lo que estaba en mis manos y que no hice. Yo Ah, pude haberle dado más abrazos, pero no lo hice. Pude haberme despedido. Pues hay personas, por ejemplo, que en procesos oncológicos, pues al final no se despiden porque les da miedo, porque les da angustia. Eso pasa mucho en los niños. Los niños tienen muchas culpas por no haberse despedido de sus familiares, por ejemplo, porque no se les permiten ir a los laboratorios o no se les permiten ir a los hospitales. Y son unos motivos de culpa bastante comunes. Entonces, una vez que se escriben las culpas, pues nosotros hacemos un ritual muy bonito en el que después de una conversación, que un ejercicio que se hace a nivel terapéutico, las culpas se queman.
se queman y encima de las culpas se echa un pequeño chorroncito de miel sobre el que escribir después de eso una carta de agradecimiento. Por eso se llama movimientos del agradecido recuerdo, porque es un trabajo en el que quemamos las culpas, identificamos y quemamos las culpas y después las convertimos en agradecimiento. Y es un trabajo que llevamos muchos años haciendo y es precioso, precioso, precioso. Con los niños la edad, lo hago también igual. Ellos queman sus culpas, las enterramos, plantamos unas semillas por encima, hacemos unos collages, unos dibujos con la historia de la relación, con el agradecimiento y he visto de verdad, yo diría que casi milagros en algunos casos con algunos niños. La importancia de verbalizar y de hablar, ¿no? La palabra sana. Y no nada más hablar, sino hacerlo a través de rituales, ¿no? La importancia Sí, de los rituales. fundamental, fundamental. Fundamental porque este proceso, si los rituales no tienen el mismo efecto, vamos, absolutamente demostrado. Lo sabemos, ¿no? De personas que a lo mejor lo han hecho y por cualquier motivo no han podido hacer los rituales y el efecto que tienen no es el mismo. Y con los niños y niñas, completamente igual. O sea, yo le insisto mucho a los padres que quemen las cartas, que visualicen que la envían al cielo, cada uno de los ejercicios, ¿no?, que tenemos. Porque si no, no es el mismo efecto. Los rituales calan a nivel psicológico de forma muy profunda y es muy importante hacerlo, claro. Claro. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de la escuela y de los niños, el duelo en la escuela, toda esta nueva modalidad, esta pérdida de pronto de la estructura, de la rutina, ¿es un tipo de duelo? Y si sí, ¿cómo se gestiona? Sí, la pandemia, por ejemplo, es un duelo social. Hay unos 8, 9, 10 tipos de duelo que tenemos clasificados y uno de ellos, por ejemplo, es lo que sería esta pérdida de rutina por una migración forzosa, por un desplazamiento, por una pandemia, por muchos otros motivos. Es un duelo social en el que además uno de los duelos muy complejos porque todas tus necesidades básicas se ven comprometidas. En el duelo social no hemos visto comprometidas las necesidades básicas, como la salud, la respiración, fíjate, pues está muy comprometida con el virus, las relaciones sociales, la seguridad. O sea, la pandemia ha sido, por ejemplo, un duelo social muy complejo y que se elabora, por supuesto. Yo, de hecho, diseñé para la Consejería de Educación de aquí de Andalucía un protocolo de elaboración del duelo por pandemia, o sea, por duelo social por pandemia, para que los docentes lo pudiesen hacer en las aulas para psicológicamente entender que esto ya se va acabando, ¿no? Y que volvemos a esa normalidad que todos estamos deseando recuperar. Pero hay y se debe, igual que se debe elaborar cualquier tipo de duelo que ocurra dentro de un contexto educativo, ¿no?, que surja por parte del alumnado. Claro. ¿Con qué te gustaría cerrar, Alma? Pues me gustaría cerrar, Francis, con una idea muy importante, por favor. Todo lo que no se habla en la escuela no existe. Si yo no hablo en una escuela del duelo, no existe. Y podemos encontrar a niños y niñas que hayan perdido a un papá, una mamá, un hermanito, una hermanita, que esté continuamente pensando en la persona que ha perdido y no pueda contarlo durante 5, 6, 7 horas en la escuela. Por eso es muy importante, por favor, para todas las docentes que nos escuchen, que puedan visibilizar que cuando tienen un alumno que ha perdido a su papá, se puede hablar en el aula, que puedan hacer un regalo entre todos los niños y niñas para regalárselo, que puedan tener un espacio de meditación pensando en ese papá, de esa mamá, que puedan permitir que el niño y la niña pueda expresarse. Y es fundamental, porque si no se habla en la escuela, ese niño va a estar durante 5 o 6 horas atendiendo, si puede atender, pensando en que ha perdido a su papá y no puede contárselo a las personas que para eso es más importante, que su maestra, su maestro y sus compañeras. Claro, entonces la invitación aquí es a poder hablar, a quitar el tabú, a quitarle el estigma que le hemos puesto a todo lo que es la muerte, que de alguna manera pues nos incomoda. Nos gusta estar más en emociones amables, agradables, hablando de lo bueno, pero hay una cierta tendencia a no hablar de la muerte, de las pérdidas, del dolor y de la tristeza. Entonces sería la invitación a normalizar estas emociones que son universales, que son naturales, que son humanas y que no porque no se habla no pasa. Y pasa Exactamente. con una mayor intensidad cuando no se puede hablar, porque hablar es liberador. Exactamente, por una pedagogía del duelo, digo yo, en las aulas, por una pedagogía del duelo en las aulas. Gracias, Alma. ¿Dónde te podemos encontrar, Alma? Pues en mi web almaserra.com
Y en redes sociales, en Facebook, en Instagram, que son las que más lo uso, pues en almaserra.com y en Instagram con almaserra80. Y estoy muy activa porque doy muchísimos materiales para las personas, familias y docentes que quieran profundizar en estos temas. Maravilla. Muchas gracias. Gracias a todos por escuchar y compartan. Gracias, A Alma. vosotros.